Dicen que un hombre puede comprar el mundo entero, pero hay momentos que ni todo el dinero del planeta puede comprar. La primera vez que lo vi, no sabía quién era. No sabía que aquel hombre sentado en la mesa más lejana del salón tenía suficiente poder para cambiar la vida de cualquiera con una sola palabra. Y definitivamente no sabía que esa noche iba a cambiar la mía para siempre. El salón estaba lleno de luces doradas que colgaban del techo como estrellas atrapadas en cristal. La música flotaba en el aire, suave y elegante, mientras los invitados reían con copas de vino caro en las manos. Era uno de esos eventos donde todo brillaba demasiado, relojes de miles de dólares, vestidos que parecían sacados de revistas, conversaciones sobre negocios que yo ni siquiera entendía. Yo no pertenecía a ese mundo. Yo solo estaba allí para bailar. Me llamo Lucía Navarro y en ese momento tenía 24 años, 2 trabajos, y una madre que necesitaba medicinas cada mes. Bailar en eventos privados no era un sueño de niña. Era simplemente lo que pagaba las cuentas. Cuando la música empezó, respiré hondo y cerré los ojos un segundo. No pensaba en el público. No pensaba en el dinero. Solo en moverme. El suelo pulido reflejaba la luz mientras mis pasos seguían el ritmo del piano y del violín. Giré lentamente, dejando que la música guiara cada movimiento, como si por unos minutos todo el ruido del mundo desapareciera. Así es como siempre bailaba. Como si nadie estuviera mirando. Pero alguien sí lo estaba. En el otro extremo del salón, un hombre permanecía sentado en silencio. No hablaba con nadie. No levantaba la copa. Solo observaba. Su traje oscuro estaba hecho a medida, perfectamente ajustado a sus hombros anchos. Sus manos descansaban tranquilas sobre la mesa, y sus ojos seguían cada uno de mis movimientos como si estuviera intentando entender algo que nunca había visto antes. Ese hombre era Santiago Castellano. En Miami, ese nombre significaba poder. Significaba negocios gigantes, edificios que tocaban el cielo, hoteles frente al mar, decisiones que movían millones de dólares sin hacer ruido. Los hombres a su alrededor hablaban bajo, respetuosos. Las personas sabían quién era. Sabían lo que representaba. Pero yo no. Yo solo bailaba. La música subió un poco más, y dejé que mis brazos siguieran el ritmo, girando una vez más bajo las luces cálidas del salón. Algunas personas dejaron de conversar. Otras levantaron la mirada por unos segundos. Pero el silencio más extraño venía de una sola dirección. Santiago Castellano no apartaba los ojos. No sonreía. No parecía impresionado como los demás. Era otra cosa. Algo más profundo. Algo que ni él mismo parecía entender. Porque por primera vez en mucho tiempo, el hombre que podía comprar cualquier cosa en esta ciudad, estaba viendo algo que el dinero nunca podría comprar. Y mientras yo terminaba el último giro de la canción, sin saber que alguien me observaba así, algo en el interior de Santiago Castellano comenzó a cambiar lentamente. Algo que llevaba años dormido. Algo que ni todo su imperio había logrado despertar. La música terminó con una nota larga del violín que quedó flotando en el aire como si el salón entero hubiera contenido la respiración. Durante un segundo nadie habló. Luego llegaron los aplausos, primero tímidos, después más fuertes, como una ola que despertaba lentamente. Yo sonreí por costumbre, incliné la cabeza y caminé fuera del centro del salón con pasos tranquilos, tratando de no mirar a nadie en particular. Para los invitados aquello había sido un pequeño espectáculo elegante antes de volver a sus conversaciones sobre inversiones, hoteles frente al mar y negocios que yo apenas podía imaginar. Para mí era simplemente otra presentación más en una noche larga de trabajo. Mientras cruzaba el piso brillante, mis zapatos suaves apenas hacían ruido sobre el mármol. El aire olía a flores frescas y perfume caro. Escuché risas, el sonido delicado de las copas de cristal chocando suavemente, y el murmullo constante de gente que vivía en un mundo completamente distinto al mío. Me dirigí hacia la salida lateral donde los organizadores habían colocado una pequeña mesa con botellas de agua. Para los artistas. Tomé una botella y bebí un poco, tratando de recuperar el aliento después de varios minutos de danza continua.
Desde donde estaba podía ver gran parte del salón. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos, candelabros altos, y enormes ventanales que mostraban las luces de Miami brillando en la distancia como si fueran otro océano de estrellas. No sabía que, desde el otro lado de la sala, alguien seguía observándome con la misma atención silenciosa. Santiago Castellano no se había movido de su asiento. Sus socios continuaban hablando sobre cifras y proyectos, pero él apenas escuchaba. Sus ojos permanecían en la dirección por donde yo había salido del centro del salón. Algo en su expresión había cambiado ligeramente. No era sorpresa. Tampoco era simple curiosidad. Era una especie de pregunta que todavía no tenía respuesta. Uno de los hombres a su lado dijo algo y se inclinó hacia él esperando una reacción, pero Santiago tardó un segundo más en responder, como si su mente hubiera estado en otro lugar. Finalmente asintió con calma, pero su mirada volvió al mismo punto otra vez. En la mesa cercana, un mesero pasó con una bandeja llena de copas de vino tinto. El reflejo rojo del líquido brilló bajo las luces doradas del salón. Todo continuaba exactamente igual que antes. Música suave. Conversaciones elegantes. Negocios discretos. Pero dentro de Santiago Castellano algo no estaba exactamente igual. Mientras tanto, yo apoyé la botella de agua sobre la mesa y revisé mi teléfono por un momento. Un mensaje de mi madre había llegado unos minutos antes. Solo decía que estaba bien y que no me preocupara por llegar tarde. Sonreí ligeramente al leerlo. Guardé el teléfono en mi bolso y respiré hondo otra vez. Pronto habría otra pieza musical y otra presentación. Otra danza breve frente a personas que probablemente olvidarían mi nombre antes de salir del edificio. Para mí eso siempre había sido suficiente. Bailar. Terminar el trabajo. Volver a casa. Pero esa noche todavía no sabía que alguien en ese salón no iba a olvidarme tan fácilmente. Porque en la mesa más silenciosa de todo el evento, el hombre que tenía el poder de transformar ciudades enteras acababa de descubrir algo inesperado. Y por primera vez en muchos años, Santiago Castellano se encontró preguntándose quién era realmente la mujer que bailaba como si el mundo no estuviera mirando. La segunda canción comenzó unos minutos después, más lenta, más profunda, como si cada nota quisiera quedarse un poco más en el aire cálido del salón. Los músicos tocaron con una elegancia tranquila mientras los invitados regresaban poco a poco a sus conversaciones. Yo respiré hondo detrás de la cortina lateral, ajusté ligeramente mis zapatos y volví al centro del piso iluminado. Las luces doradas caían desde el techo alto del hotel como lluvia suave, reflejándose en el mármol pulido bajo mis pies. Cuando di el primer paso, el mundo volvió a desaparecer alrededor de mí. Siempre era así cuando bailaba. Las preocupaciones se quedaban afuera. Las cuentas por pagar, los turnos largos en el café por las mañanas, las medicinas de mi madre, todo se volvía silencio durante esos pocos minutos. Solo quedaba la música. Mis brazos siguieron el ritmo del violín mientras giraba lentamente, dejando que cada movimiento fluyera con naturalidad. No intentaba impresionar a nadie. Nunca lo hacía. Para mí la danza era una forma de respirar cuando la vida se volvía demasiado pesada. Y esa noche, sin saberlo, alguien estaba tratando de entender exactamente eso. Desde su mesa, Santiago Castellano observaba cada detalle con una atención que ya no podía ocultar. No era el tipo de hombre que se distraía fácilmente. Había construido su imperio tomando decisiones rápidas, leyendo a las personas con precisión, entendiendo el valor de cada movimiento en una negociación. Pero esto era distinto. La mujer frente a él no estaba actuando para ganar algo. No buscaba aplausos. No miraba a los invitados importantes ni trataba de llamar la atención. Bailaba como si el salón estuviera vacío. Uno de los hombres sentados con Santiago finalmente se inclinó hacia él con curiosidad. Había seguido su mirada durante varios minutos. Con voz baja dijo algo que sonó casi como una broma, preguntando si conocía a la bailarina. Santiago no respondió de inmediato. Sus ojos seguían en el mismo punto, analizando cada giro, cada pausa, cada respiración de la mujer que danzaba bajo las luces.
Finalmente negó con la cabeza con calma. No, no la conocía. Pero algo en su expresión mostraba que quería saber más. En el centro del salón la música subió ligeramente de intensidad. Giré una vez más, dejando que el vestido siguiera el movimiento con ligereza. Algunos invitados volvieron a levantar la vista. Un par de personas incluso dejaron de hablar durante unos segundos. Pero yo no lo noté. Para mí el público siempre era solo una sombra borrosa detrás de las luces. Cuando la melodía comenzó a acercarse a su final, di un último giro suave y detuve el movimiento lentamente, dejando que el silencio regresara al salón por un instante. Otra vez llegaron los aplausos. Yo incliné la cabeza con gratitud y caminé fuera del centro con la misma tranquilidad que antes. En mi mente ya estaba pensando en recoger mis cosas cuando terminara el evento y tomar el autobús de regreso a casa. Una rutina simple. Predecible. Normal. Pero mientras cruzaba el salón, sin mirar hacia la mesa más poderosa del lugar, Santiago Castellano tomó por primera vez su copa de vino sin apartar la mirada de mí. Y en ese momento comprendió algo que lo sorprendió más de lo que habría admitido en voz alta. No sabía mi nombre. No sabía de dónde venía. No sabía nada de mi vida. Pero sabía una cosa con absoluta claridad. No iba a olvidarme tan fácilmente. Cuando la música terminó por segunda vez aquella noche, el salón volvió a llenarse con el sonido familiar de conversaciones elegantes y risas suaves. Los músicos comenzaron a preparar la siguiente pieza mientras algunos invitados se levantaban para caminar entre las mesas, saludarse o simplemente admirar la vista nocturna de Miami a través de los ventanales enormes del hotel. Yo me acerqué otra vez a la mesa lateral donde los artistas podían descansar unos minutos. Tomé un poco más de agua y me senté en una silla discreta cerca de la pared, tratando de relajar los pies después de casi 20 minutos de danza continua. Desde ahí podía ver a los invitados pasar frente a mí con trajes impecables y vestidos brillantes. Era un mundo curioso, lleno de lujo y calma, pero también distante. Un mundo que observaba desde afuera. Mientras tanto, en la mesa principal del salón, Santiago Castellano finalmente apartó la mirada del lugar donde yo estaba sentada. Sus socios continuaban hablando sobre inversiones inmobiliarias cerca de la costa, sobre nuevos proyectos de hoteles y sobre una expansión que planeaban anunciar en los próximos meses. Normalmente, Santiago era el primero en liderar esas conversaciones. Era conocido por su atención absoluta a cada detalle. Pero esa noche escuchaba solo a medias. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a la misma pregunta sencilla. ¿Quién era esa mujer? Uno de los hombres a su lado notó la distracción y sonrió con curiosidad. Miró discretamente hacia el área donde yo descansaba y luego volvió a mirar a Santiago. Con voz baja comentó que la bailarina parecía nueva en ese tipo de eventos. No la había visto antes en otras galas de la ciudad. Santiago no respondió con palabras. Solo inclinó ligeramente la cabeza como si aquella información fuera apenas el inicio de algo que quería entender mejor. En el otro lado del salón, yo miré la pantalla de mi teléfono otra vez. Eran casi las 10 de la noche. Sí. El evento terminaba a tiempo, todavía podría alcanzar el autobús que pasaba cerca del hotel cada 40 minutos. Hice un cálculo rápido en mi mente y guardé el teléfono con un pequeño suspiro. La música comenzó nuevamente, más suave esta vez, mientras algunos invitados regresaban a sus mesas. El organizador del evento caminó hacia el área de los artistas y nos dio una señal amable indicando que faltaban pocos minutos para la última presentación de la noche. Me puse de pie, respiré profundo y estiré un poco los brazos para relajar los músculos. Desde mi lugar no podía ver la mesa donde estaba Santiago Castellano, pero él sí podía verme claramente a través del salón iluminado. Observó cómo me levantaba con tranquilidad, cómo acomodaba el cabello detrás de la oreja y cómo caminaba de nuevo hacia el centro del piso brillante. Había visto miles de presentaciones en su vida. Conciertos privados, artistas internacionales, espectáculos diseñados para impresionar a las personas más ricas del mundo. Pero aquella noche algo era distinto. No sabía exactamente qué. No era solo la danza. Era la calma que la rodeaba.
La naturalidad con la que se movía en un lugar donde casi todos intentaban aparentar algo. Y mientras la música comenzaba otra vez y yo daba el primer paso hacia el centro del salón, Santiago Castellano comprendió algo que no esperaba sentir en medio de una gala llena de lujo. Por primera vez en mucho tiempo, su atención no estaba en el dinero, ni en los negocios, ni en las decisiones que movían su imperio. Estaba en una sola persona que todavía no sabía que él existía. La última pieza de la noche comenzó con un sonido suave de piano que se extendió lentamente por todo el salón, como una brisa cálida que llegaba desde el océano cercano. Las conversaciones disminuyeron poco a poco mientras algunas personas levantaban la mirada con curiosidad. Era el final del espectáculo, el momento que cerraría la velada antes de que los invitados regresaran a sus copas de vino, a sus negocios y a sus vidas llenas de lujo. Yo caminé hacia el centro del piso brillante con pasos tranquilos, sintiendo cómo la música comenzaba a envolver el aire otra vez. Respiré profundo y dejé que el primer movimiento naciera de forma natural, como siempre lo hacía. No pensaba en aplausos. No pensaba en impresionar a nadie. Solo escuchaba la melodía y dejaba que mi cuerpo siguiera el ritmo. Mis brazos se elevaron lentamente mientras giraba bajo las luces doradas que caían desde los enormes candelabros del techo. El vestido se movía con ligereza alrededor de mis piernas y cada paso parecía dibujar una línea invisible sobre el mármol pulido. Durante unos segundos el salón entero pareció volverse más silencioso. Algunos invitados dejaron de hablar. Otros simplemente observaron con una calma curiosa. Pero en la mesa principal el silencio era distinto. Santiago Castellano se había inclinado ligeramente hacia adelante en su silla sin darse cuenta. Sus manos descansaban sobre la mesa mientras su mirada seguía cada movimiento con una concentración que ya no podía ocultar. No analizaba la danza como si fuera un espectáculo elegante. La observaba como si intentara entender una historia que se contaba sin palabras. Cada giro parecía más libre que el anterior. Cada paso tenía una naturalidad que no se enseñaba en una academia. Era como si la música estuviera contando algo sobre la persona que bailaba. Algo sencillo pero profundamente real. Uno de los socios de Santiago notó el cambio en la atmósfera y también levantó la mirada hacia el centro del salón. Durante un momento nadie en aquella mesa habló. Solo escuchaban el piano y el violín mezclándose suavemente en el aire cálido del hotel. Yo cerré los ojos por un instante mientras giraba una vez más, dejando que el último tramo de la melodía guiara cada movimiento. Era el final de la noche y quería que aquel último momento se sintiera tan ligero como el primero. Cuando la música comenzó a disminuir lentamente, di un giro final y dejé que el silencio regresara al salón por un segundo completo. Luego llegaron los aplausos otra vez, más largos que antes, pero para mí era simplemente la señal de que el trabajo había terminado. Incliné la cabeza con gratitud y salí del centro del piso con pasos tranquilos, pensando en recoger mis cosas y regresar a casa como cualquier otra noche. Sin embargo, en la mesa donde se encontraba Santiago Castellano, algo inesperado acababa de suceder. Cuando yo terminé el último movimiento y me alejé del centro del salón, Santiago se levantó lentamente de su silla. No lo hizo para aplaudir más fuerte que los demás ni para llamar la atención. Se levantó porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo dentro de él se había movido de una manera que no podía ignorar. Y mientras yo caminaba hacia la salida lateral del salón sin mirar atrás, el hombre que dominaba negocios en toda la ciudad tomó una decisión silenciosa. Necesitaba saber quién era la mujer que bailaba como si el mundo entero no tuviera poder sobre ella. El murmullo elegante del salón continuó mientras los invitados regresaban lentamente a sus conversaciones. Las copas volvieron a chocar con un sonido delicado y la música ambiental comenzó a sonar otra vez, más suave, casi como un suspiro después del espectáculo. Yo caminé hacia la zona lateral donde los artistas guardaban sus cosas, sintiendo el cansancio agradable en las piernas después de la última presentación. Para mí la noche ya estaba terminando. Pensaba en cambiarme los zapatos, despedirme del organizador del evento y salir del hotel antes de que el tráfico nocturno de Miami se volviera más pesado. Abrí mi pequeño bolso y guardé la botella de agua mientras escuchaba a dos camareros hablar cerca de mí sobre los invitados importantes que estaban presentes en la gala.
Mencionaban nombres que yo apenas reconocía, empresarios, inversionistas, personas que vivían en un mundo muy diferente al mío. No presté demasiada atención. Mi mente estaba en casa, en el pequeño apartamento donde mi madre seguramente estaría viendo televisión mientras esperaba que yo regresara. Mientras tanto, en el centro del salón, Santiago Castellano avanzaba con pasos tranquilos entre las mesas. No caminaba con prisa ni con teatralidad. Simplemente se movía con la seguridad natural de alguien que siempre sabía hacia dónde iba. Algunas personas lo saludaron con respeto mientras pasaba cerca. Otras se hicieron a un lado discretamente. Él respondió con un gesto leve de la cabeza, pero su atención estaba dirigida hacia otro lugar. Hacia la salida lateral donde yo estaba recogiendo mis cosas. Cuando terminé de guardar mis pertenencias, levanté la mirada para buscar la salida más cercana del salón. Fue entonces cuando escuché una voz masculina detrás de mí, tranquila y profunda. No era una voz que intentara llamar la atención. Era una voz que estaba acostumbrada a ser escuchada. La pregunta fue simple. Preguntó si siempre bailaba de esa manera o si aquella noche había sido especial. Me giré con sorpresa. Frente a mí estaba un hombre alto con traje oscuro perfectamente ajustado. Sus ojos tenían una calma difícil de describir, como si observara el mundo con una paciencia muy antigua. Durante un segundo no supe quién era. Solo pensé que debía ser uno de los invitados del evento. Sonreí con educación y respondí que simplemente bailaba como sabía hacerlo. Nada más. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. No parecía impresionado por el espectáculo. Parecía interesado en la persona que lo había hecho. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada más. El sonido del salón continuaba detrás de nosotros, elegante y distante. Entonces el hombre extendió la mano con una tranquilidad absoluta y dijo su nombre con voz firme. Santiago Castellano. El nombre quedó flotando en el aire durante un momento. Yo no reaccioné de inmediato porque no comprendí su importancia. Para mí era simplemente otro invitado elegante en una gala llena de personas ricas. Así que respondí con la misma naturalidad con la que siempre hablaba con cualquiera. Me llamo Lucía Navarro, dije con una pequeña sonrisa. Santiago observó aquella reacción sencilla con una curiosidad que crecía cada segundo. Porque estaba acostumbrado a que las personas cambiaran su actitud en el momento en que escuchaban su nombre. Pero esa noche no ocurrió. Lucía Navarro seguía mirándolo con la misma calma con la que había bailado frente a todo el salón. Y en ese instante Santiago comprendió algo que le resultó inesperadamente refrescante. Aquella mujer todavía no tenía idea de quién era realmente el hombre que estaba frente a ella. Lucía Navarro repitió su nombre con una sonrisa tranquila, como si aquel momento fuera simplemente una conversación más al final de una jornada de trabajo. No cambió su postura. No mostró nerviosismo. No trató de impresionar al hombre que tenía enfrente. Para ella, Santiago Castellano seguía siendo solo otro invitado elegante de la gala. Santiago observó aquella reacción con atención. Durante años había aprendido a reconocer cada pequeño gesto en las personas cuando escuchaban su nombre. Algunos se volvían demasiado respetuosos. Otros intentaban mostrarse más importantes de lo que eran. Muchos cambiaban el tono de voz inmediatamente. Pero Lucía no hizo nada de eso. Sus ojos seguían siendo claros y directos, igual que cuando había bailado bajo las luces del salón. Durante un momento Santiago guardó silencio, como si estuviera disfrutando aquella rareza inesperada. Luego preguntó algo sencillo. Preguntó si trabajaba como bailarina profesional. Lucía negó suavemente con la cabeza. Explicó que solo aceptaba presentaciones en eventos especiales cuando necesitaba un ingreso extra. Dijo que por las mañanas trabajaba en un pequeño café cerca de la bahía y que por las tardes ayudaba a su madre en casa. Su voz era tranquila, sin queja ni dramatismo, como si describiera una vida completamente normal. Santiago escuchó cada palabra con atención, algo que sus socios habrían encontrado extraño. Él no solía dedicar tiempo a conversaciones casuales con desconocidos en medio de eventos importantes.
Sin embargo, aquella noche no parecía tener prisa por regresar a su mesa. Observó la manera en que Lucía acomodaba el bolso sobre el hombro, la forma sencilla en que hablaba de su vida, como si no hubiera nada extraordinario en ella. Luego Santiago hizo otra pregunta. Preguntó por qué bailaba de la manera en que lo hacía. No preguntó por técnica ni por entrenamiento. Preguntó por la razón. Lucía pareció pensarlo un segundo antes de responder. Dijo que cuando bailaba sentía que el mundo se volvía más ligero por unos minutos. Dijo que la música hacía que todo lo complicado de la vida pareciera menos pesado. No era una explicación sofisticada. Era honesta. Santiago inclinó ligeramente la cabeza al escucharla, como si aquella respuesta confirmara algo que había percibido desde el primer momento en que la vio moverse en el centro del salón. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. La música ambiental continuaba llenando el espacio con una melodía suave. Los invitados seguían conversando sin prestar atención a aquella escena tranquila cerca de la salida lateral. Finalmente Lucía miró la hora en su teléfono y mencionó con naturalidad que debía irse pronto si quería alcanzar el autobús nocturno. Agradeció la conversación con una pequeña sonrisa educada. Para ella el encuentro estaba llegando a su fin. Pero para Santiago Castellano era apenas el inicio de algo que no había planeado. Mientras Lucía comenzaba a caminar hacia la salida del salón, Santiago la observó dar unos pasos más entre las luces doradas del hotel. Y en ese instante comprendió algo que no esperaba sentir en una noche llena de negocios y formalidades. Aquella mujer que hablaba con tanta sencillez no parecía pertenecer al mismo mundo que todos los demás invitados de la gala. Y precisamente por eso, Santiago Castellano supo que no iba a permitir que aquella historia terminara con una despedida tan breve. Lucía Navarro caminó hacia la salida del salón. Con pasos tranquilos, sosteniendo su bolso contra el hombro mientras las luces doradas del hotel se reflejaban suavemente en el piso de mármol. Para ella la noche había terminado exactamente como muchas otras. Había bailado, había recibido aplausos educados y ahora solo pensaba en regresar a casa antes de que el último autobús pasara por la avenida principal. Detrás de ella el salón continuaba lleno de música suave y conversaciones elegantes, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero a unos metros de distancia, Santiago Castellano seguía observando cómo se alejaba. Durante años había tomado decisiones importantes en segundos. Sabía reconocer oportunidades, riesgos y personas con una precisión casi instintiva. Sin embargo, esta vez no se trataba de negocios ni de poder. Era simplemente una sensación persistente que no desaparecía. Algo en la manera en que Lucía hablaba, en la forma en que se movía, en la calma natural que mostraba en medio de un lugar lleno de riqueza y apariencias. Santiago dio unos pasos más hacia la salida, sin apresurarse, mientras algunas personas lo saludaban al pasar. Respondía con un gesto leve de la cabeza, pero su atención seguía en la misma dirección. Cuando Lucía llegó cerca de la puerta principal del salón, se detuvo un momento para acomodar el bolso y revisar su teléfono otra vez. Probablemente estaba calculando el horario del transporte nocturno, pensó Santiago con una curiosidad silenciosa. Aquella imagen le resultaba extrañamente distinta a todo lo que normalmente veía en su entorno. La mayoría de las personas en su mundo se movían entre autos de lujo y choferes privados. La idea de alguien saliendo de una gala elegante para tomar un autobús nocturno parecía pertenecer a otra realidad completamente diferente. Santiago finalmente acortó la distancia y habló otra vez con la misma calma que antes. Dijo que Miami por la noche podía ser una ciudad hermosa si se la miraba con tiempo. Lucía se giró ligeramente, sorprendida de verlo nuevamente a su lado. Sonrió con cortesía y respondió que normalmente no tenía mucho tiempo para admirar la ciudad porque trabajaba casi todos los días. Su respuesta no contenía queja ni tristeza. Era simplemente un hecho de su vida. Santiago observó aquella tranquilidad con una atención creciente. Luego hizo una pregunta simple. Preguntó si siempre regresaba sola a casa después de los eventos. Lucía respondió que sí, que no era algo complicado, que el transporte público funcionaba bien si uno conocía los horarios correctos. Mientras hablaba,
Señaló con naturalidad hacia la avenida iluminada que se veía a través de las puertas de vidrio del hotel. Santiago miró en esa dirección durante un segundo. Las luces de los autos se movían lentamente en la distancia y el aire cálido de la noche entraba suavemente desde el exterior. Cuando volvió a mirarla, su expresión tenía la misma serenidad de siempre, pero ahora había una decisión clara detrás de sus palabras. Le dijo que todavía faltaban algunos minutos para que el autobús pasara y que el café del hotel seguía abierto en el vestíbulo. Propuso algo sencillo: tomar una taza de café mientras esperaban. No lo dijo como una invitación lujosa ni como una orden. Lo dijo como si fuera la opción más natural del mundo. Lucía dudó apenas un instante, mirando la hora en su teléfono otra vez. Luego levantó la mirada hacia Santiago con una expresión tranquila. Todavía no sabía que muchas personas en la ciudad consideraban a ese hombre uno de los más poderosos de Miami. Para ella seguía siendo solo un hombre elegante que hablaba con calma después de una presentación de danza. Y por esa razón respondió con la misma sencillez con la que había respondido a todo durante la noche. Aceptó el café. El café del hotel estaba casi vacío a esa hora de la noche. Las luces eran más suaves que en el gran salón de la gala y el ambiente se sentía tranquilo, como si aquel espacio existiera fuera del ruido elegante del evento. Lucía Navarro caminó junto a Santiago Castellano hasta una pequeña mesa cerca de los ventanales que miraban hacia la avenida iluminada. Afuera, la ciudad de Miami seguía viva. Los autos pasaban lentamente bajo las luces de los postes y una brisa cálida movía suavemente las palmeras frente al hotel. Un mesero se acercó con una sonrisa profesional y dejó 2 tazas de café sobre la mesa. El aroma se elevó en el aire, cálido y familiar. Lucía envolvió la taza con ambas manos, disfrutando el calor después del aire frío del salón principal. Para ella aquello era un momento simple. Una pausa antes de regresar a casa. Santiago observó aquel gesto con atención. Había visto a muchas personas beber café en reuniones importantes, en oficinas lujosas o en restaurantes exclusivos. Pero en Lucía había algo distinto. No lo hacía por costumbre social. Lo hacía como alguien que realmente necesitaba ese pequeño momento de descanso. Durante unos segundos ninguno habló. Solo escuchaban el sonido lejano del tráfico y el murmullo suave de la máquina de café detrás del mostrador. Finalmente Santiago preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en Miami. Lucía respondió que casi toda su vida. Había crecido en un barrio pequeño no muy lejos de la bahía y conocía cada calle, cada parque y cada cafetería donde el café sabía mejor al amanecer. Mientras hablaba, sus palabras no intentaban impresionar. Contaba su historia con la misma sencillez con la que había hablado antes. Explicó que su madre había trabajado durante muchos años como costurera y que ella había aprendido desde pequeña que el trabajo constante era la única manera de avanzar. Santiago escuchaba en silencio. No interrumpía. No daba consejos. Solo observaba la manera tranquila en que Lucía hablaba de su vida. Luego preguntó algo que parecía simple pero que revelaba su verdadera curiosidad. Preguntó qué era lo que más le gustaba de bailar. Lucía pensó unos segundos antes de responder. Miró a través del ventanal hacia las luces de la ciudad y luego dijo que cuando bailaba sentía que podía olvidar el peso del día. Dijo que por unos minutos todo se volvía más ligero, como si el mundo se moviera al mismo ritmo de la música. No habló de fama ni de escenarios grandes. Habló de libertad. Santiago apoyó lentamente la taza sobre la mesa después de escucharla. Aquella palabra quedó resonando en su mente de una forma inesperada. Libertad. Era curioso porque él poseía muchas cosas que otras personas soñaban tener. Poder, dinero, influencia. Sin embargo, mientras observaba a Lucía Navarro hablar con tanta calma sobre la danza, tuvo la sensación extraña de que ella conocía una forma de libertad que él no había experimentado en mucho tiempo. La conversación continuó de manera natural durante varios minutos. Hablaron de la ciudad, de la música que sonaba en las calles durante los festivales de verano y de los pequeños cafés que abrían antes de que saliera el sol. Cuando Lucía finalmente miró la hora otra vez, el autobús nocturno estaba a punto de pasar por la avenida cercana.
Terminó el último sorbo de café y sonrió con gratitud. Agradeció la compañía y se levantó de la mesa con la intención de marcharse. Santiago también se levantó lentamente. Durante un momento observó cómo ella acomodaba el bolso sobre el hombro y caminaba hacia la salida del café. Y mientras Lucía Navarro cruzaba el vestíbulo del hotel sin imaginar lo que vendría después, Santiago Castellano comprendió algo con absoluta claridad. Aquella conversación tranquila no había sido el final de una historia inesperada. Había sido solo el comienzo. Lucía Navarro salió del café del hotel con pasos tranquilos, sosteniendo su bolso contra el hombro mientras atravesaba el amplio vestíbulo iluminado. A esa hora de la noche el lugar estaba más silencioso que antes. Algunos invitados todavía caminaban hacia la salida después de la gala, hablando en voz baja mientras los empleados del hotel comenzaban a ordenar discretamente las mesas cercanas. Lucía miró su teléfono otra vez mientras caminaba hacia las puertas de vidrio que daban a la avenida principal. El autobús pasaría en pocos minutos. Afuera la noche de Miami seguía cálida, con el aire moviendo suavemente las hojas de las palmeras alineadas frente al hotel. Las luces de los edificios cercanos reflejaban tonos dorados y azules sobre la calle, creando una imagen tranquila que contrastaba con el lujo del evento que acababa de terminar. Detrás de ella, Santiago Castellano caminó unos pasos más lento, observando cómo Lucía se dirigía hacia la salida sin prisa. Había algo en aquella sencillez que seguía llamando su atención. No era una mujer que buscara acercarse a las personas poderosas del evento. No había pedido su número ni había hecho preguntas sobre su trabajo o su vida. Simplemente había aceptado un café y ahora continuaba su camino como si aquella conversación hubiera sido solo un pequeño momento agradable en una noche larga. Santiago se detuvo cerca de las puertas del vestíbulo mientras Lucía salía hacia la acera iluminada. Desde allí pudo verla caminar hasta la parada del autobús ubicada a unos metros del hotel. Se apoyó suavemente contra uno de los pilares del edificio, mirando la calle con calma. Algunos autos pasaban lentamente y el sonido lejano de la ciudad creaba un fondo constante, tranquilo y familiar. Lucía miró hacia ambos lados de la avenida para comprobar si el autobús se acercaba. Luego se sentó en el banco metálico de la parada, cruzando los brazos para protegerse ligeramente de la brisa nocturna. No parecía incómoda ni apurada. Parecía alguien acostumbrada a esperar en ese lugar muchas veces antes. Santiago observó aquella escena durante varios segundos. En su mundo, la mayoría de las personas evitaban esperar. Los horarios se organizaban alrededor de ellos, los autos llegaban cuando eran necesarios y los caminos siempre estaban preparados de antemano. Pero Lucía Navarro parecía completamente tranquila en aquel momento simple. Como si esperar el autobús fuera solo una parte natural del ritmo de su vida. Un vehículo grande apareció finalmente al final de la avenida, acercándose lentamente con las luces delanteras brillando en la oscuridad. El autobús nocturno redujo la velocidad y se detuvo frente a la parada con un sonido suave de frenos. Lucía se levantó del banco y subió con un movimiento tranquilo, mostrando su tarjeta de transporte al conductor antes de caminar hacia uno de los asientos cerca de la ventana. Santiago observó cómo el autobús volvía a ponerse en movimiento, alejándose poco a poco por la avenida iluminada. Durante unos segundos permaneció en silencio mirando la calle vacía que había quedado frente al hotel. Luego sacó su teléfono del bolsillo con un gesto calmado y escribió un mensaje breve a uno de sus asistentes. El mensaje contenía solo un nombre: Lucía Navarro. Cuando guardó el teléfono otra vez, Santiago Castellano levantó la mirada hacia la ciudad que se extendía frente a él, llena de luces y caminos que conocía demasiado bien. Pero aquella noche había descubierto algo inesperado en medio de todo ese poder. Una mujer que no sabía quién era él y que no parecía necesitar nada de su mundo. Y por esa misma razón, Santiago supo que aquella historia todavía no había terminado. El autobús nocturno avanzaba lentamente por las calles iluminadas de Miami mientras Lucía Navarro observaba la ciudad a través de la ventana. Las luces de los edificios pasaban una tras otra como pequeñas estrellas reflejadas en el vidrio. A esa hora la ciudad tenía un ritmo distinto. Menos ruido, menos prisa. Algunas cafeterías seguían abiertas y los autos se movían con calma por las avenidas largas que atravesaban la
Ciudad hasta el mar. Lucía apoyó ligeramente la cabeza contra el vidrio frío mientras pensaba en la noche que acababa de terminar. Había sido una gala elegante, muy diferente a los lugares donde normalmente bailaba. Pero para ella seguía siendo simplemente trabajo. Una presentación más, unos minutos de música, y luego volver a la rutina de siempre. Pensó también en el hombre con el que había tomado café en el hotel. Santiago Castellano. El nombre había quedado en su memoria, pero no con el peso que tendría para muchas otras personas en la ciudad. Para ella había sido simplemente un hombre tranquilo que escuchaba con atención y hacía preguntas curiosas. Nada más. Mientras tanto, varias cuadras detrás, frente al hotel donde la gala había terminado, Santiago Castellano ya no estaba en la entrada del edificio. Un automóvil oscuro se detuvo frente a la acera y él subió al asiento trasero con la misma calma con la que se movía siempre. El conductor arrancó suavemente y el vehículo comenzó a avanzar por la avenida iluminada. Dentro del automóvil el ambiente era silencioso. Santiago miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban lentamente frente a sus ojos. Durante muchos años había aprendido a separar su vida personal de sus decisiones de negocios. Cada movimiento que hacía tenía un propósito claro. Cada conversación tenía un objetivo. Pero aquella noche había sido diferente. No había un contrato sobre la mesa. No había una negociación. Solo una mujer que hablaba de bailar como si fuera una forma de respirar. Santiago sacó su teléfono una vez más y leyó la breve respuesta que había recibido de su asistente. El mensaje confirmaba algo sencillo. Lucía Navarro trabajaba en un pequeño café cerca de la bahía y vivía en un apartamento modesto junto a su madre en un barrio tranquilo al sur de la ciudad. Santiago guardó el teléfono lentamente. No parecía sorprendido por la información. En realidad, confirmaba exactamente lo que había imaginado al escucharla hablar en el café del hotel. Mientras el automóvil continuaba avanzando por la avenida, Santiago levantó la mirada hacia el horizonte donde las luces de la ciudad se mezclaban con la oscuridad del océano. En algún lugar de aquellas calles el autobús nocturno seguía su recorrido, llevando a Lucía Navarro de regreso a casa después de una noche de trabajo. Ella probablemente pensaba que aquella conversación tranquila en el hotel había sido solo un encuentro breve entre dos desconocidos. Pero Santiago Castellano sabía algo que ella todavía no imaginaba. Para él aquella noche no había terminado cuando el autobús se alejó por la avenida. Porque por primera vez en mucho tiempo, un encuentro inesperado había despertado una curiosidad que no estaba dispuesto a ignorar. Y mientras el automóvil giraba lentamente hacia otra calle iluminada de Miami, Santiago comprendió que el siguiente capítulo de aquella historia no iba a depender del azar. El autobús nocturno finalmente se detuvo cerca de una calle tranquila al sur de la ciudad. Lucía Navarro bajó con movimientos calmados y caminó por la acera iluminada por faroles amarillos que proyectaban sombras suaves sobre el pavimento. A esa hora el barrio estaba silencioso. Algunas ventanas todavía tenían luz y desde un pequeño restaurante en la esquina llegaba el olor de café recién hecho. Lucía caminó los últimos metros hasta el edificio donde vivía con su madre, un lugar sencillo de 3 pisos con paredes claras y balcones pequeños donde algunas plantas colgaban en macetas de barro. Subió las escaleras con pasos ligeros y abrió la puerta con cuidado para no hacer demasiado ruido. Dentro del apartamento la televisión estaba encendida con el volumen bajo. Su madre estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas. Cuando vio a Lucía entrar, sonrió con alivio. Lucía dejó el bolso sobre la mesa y se acercó para abrazarla. La conversación fue breve y tranquila. Habló de la gala, de la música, de las luces del salón. No mencionó demasiado el encuentro con Santiago porque para ella no había sido algo extraordinario. Solo un café compartido con un desconocido amable. Después de unos minutos fue a su habitación, dejó los zapatos de baile junto a la cama y miró por la ventana hacia la calle silenciosa. Pensó en la música de la noche, en el momento en que todo el salón parecía quedarse en silencio mientras bailaba. Luego apagó la luz y se acostó, convencida de que al día siguiente todo volvería a la rutina de siempre. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad,
El automóvil de Santiago Castellano se detuvo frente a un edificio moderno de vidrio que reflejaba las luces de la bahía. Santiago subió a su oficina privada en uno de los pisos más altos. Desde allí podía verse gran parte de Miami extendiéndose hasta el horizonte oscuro del océano. El lugar estaba silencioso a esa hora. Solo una lámpara encendida iluminaba el escritorio amplio donde normalmente revisaba documentos y tomaba decisiones importantes. Santiago se acercó al ventanal y observó la ciudad durante varios segundos. Pensó en la gala, en la danza, en las palabras simples que Lucía había dicho mientras sostenía una taza de café caliente. No eran palabras complicadas, pero habían dejado una impresión inesperada. Finalmente caminó hacia su escritorio donde una carpeta digital en su tableta mostraba la información básica que su asistente había reunido durante la noche. Nada sorprendente. Un trabajo en un café pequeño. Presentaciones ocasionales de danza. Una vida sencilla compartida con su madre. Santiago cerró la pantalla con calma. No parecía interesado en los detalles financieros ni en las cifras que normalmente dominaban su atención. En cambio, algo mucho más simple ocupaba su mente. La manera en que Lucía Navarro había hablado de la danza como si fuera una forma de libertad. Santiago volvió a mirar hacia la ciudad desde el ventanal. En algún lugar entre aquellas calles silenciosas ella dormía sin imaginar que el hombre que había tomado café con ella no había olvidado aquel encuentro. Y mientras las luces lejanas de Miami brillaban bajo el cielo oscuro, Santiago Castellano comprendió algo con absoluta claridad. Aquella historia apenas estaba comenzando. La mañana llegó lentamente sobre Miami con una luz suave que entraba por la ventana del pequeño apartamento, donde Lucía Navarro dormía profundamente después de la larga noche. El barrio comenzaba a despertar con sonidos familiares. El murmullo de un autobús que pasaba por la avenida cercana, el aroma de café recién preparado en el restaurante de la esquina, y el canto lejano de algunas aves que se movían entre las palmeras. Lucía abrió los ojos cuando la luz del sol tocó la pared frente a su cama. Durante unos segundos permaneció en silencio, recordando poco a poco la noche anterior. La gala elegante, la música, el piso brillante donde había bailado, y aquel momento tranquilo en el café del hotel con el hombre que se presentó como Santiago Castellano. Para ella el recuerdo era simple y sereno. Un encuentro inesperado, una conversación tranquila, nada más. Se levantó con calma, se preparó para el día y salió de su habitación hacia la cocina donde su madre ya estaba preparando el desayuno. Hablaron brevemente mientras el aroma de pan tostado llenaba el pequeño apartamento. Luego Lucía tomó su bolso y salió hacia el trabajo como lo hacía cada mañana. Caminó por las calles del barrio mientras la ciudad comenzaba a llenarse de movimiento. Los autos avanzaban lentamente por la avenida y algunas tiendas abrían sus puertas para recibir a los primeros clientes del día. El pequeño café donde trabajaba estaba a pocas cuadras de distancia. Cuando Lucía llegó, el dueño ya estaba organizando las mesas de la terraza y saludó con una sonrisa amistosa. Para ella el día comenzaba como cualquier otro. Preparar café, atender a los clientes habituales, escuchar conversaciones sencillas sobre la vida diaria. Nada parecía diferente. Sin embargo, en otro punto de la ciudad, en una oficina alta que miraba hacia la bahía, Santiago Castellano también comenzaba su mañana. El sol iluminaba los ventanales enormes mientras él revisaba algunos documentos sobre su escritorio. Varias reuniones importantes estaban programadas para ese día, pero su mente regresaba por momentos a un recuerdo específico. Una mujer bailando como si el mundo fuera más ligero por unos minutos. Santiago cerró uno de los archivos que tenía frente a él y miró hacia la ciudad extendida bajo la luz del amanecer. Había construido su vida tomando decisiones firmes y siguiendo caminos claros. Pero aquella noche había abierto una puerta inesperada. Tomó su teléfono y marcó un número breve. Cuando su asistente respondió, Santiago habló con la misma calma que siempre lo caracterizaba. Le pidió que organizara una reunión en un pequeño café cerca de la bahía. No mencionó detalles complicados. Solo un nombre. Lucía Navarro. Mientras tanto, en la terraza de ese mismo café,
Lucía comenzaba a servir las primeras tazas de café del día a los clientes que llegaban temprano antes del trabajo. El aroma del café caliente llenaba el aire mientras la ciudad seguía despertando lentamente. Ella no sabía que en pocas horas volvería a ver a Santiago Castellano. No sabía que el encuentro tranquilo de la noche anterior había dejado una impresión mucho más profunda de lo que había imaginado. Pero el destino tiene una forma curiosa de mover las historias en silencio. Porque aquella noche un hombre poderoso había visto a una mujer bailar con libertad. Y a veces un solo momento así es suficiente para cambiar el rumbo de dos vidas para siempre.